¿Cuáles son los datos que vamos a trabajar hoy? Del área dentro de hidrología, digamos, hay dos grandes, podemos estar analizando datos de lo que son precipitaciones o datos de lo que son limnología o potamología, niveles del río. Entonces, de esa segunda es la que nos vamos a encargar el día de hoy. Vamos a ver cómo analizar diferentes niveles del río y qué implicación luego tiene, por ejemplo, para diferentes infraestructuras, cómo ese análisis puede llegar a influir. Para ubicarnos espacialmente, les voy a presentar qué estaciones vamos a utilizar. Para eso, les voy a mostrar la plataforma del Observatorio de Río Magdalena, que administra la universidad. Ustedes tienen acceso aquí para pues, la descarga de varios tipos de información, de varias informaciones geográficas, o sea, el río, desde Bocas de Ceniza, si no estoy mal, hasta Barranca Bermeja. Entonces van a ver por acá que inicialmente estos puntos son puntos donde se encuentran las estaciones de nivel a lo largo del río. Entonces, aquí cercano a la ciudad de Barranquilla está la de Tepsa. Luego tenemos la de San Pedrito y la de Calamar. Aquí hay dos, una aguas arriba del canal del dique y otra aguas abajo. Nosotros vamos a trabajar con la de Calamar porque aquí en la cuenca baja esa es la que digamos, mayor longevidad en los datos tiene. Y también, pues yo les suministré ahí en la descarga de información otras dos para que puedan luego ustedes reproducir y escribirme eventualmente si cuando lo estén realizando o tienen dudas, la de Magangué y la del Banco Magdalena. Entonces, hoy todo lo vamos a hacer con Calamar, pero ahí van a tener más información también para realizar con estas otras dos estaciones. Debería verse algo así. Entonces, si ya descargaron la información. Yo voy a ir, digamos, inicialmente la idea es que nada más se puedan concentrar en lo que yo presento, pero luego por ahí van a quedar como una media hora para hacerme preguntas que seguramente van a surgir a partir de lo que ustedes puedan codificar con las otras dos estaciones. Se debe ver, un momento. Ok, se debe ver de esa forma. Entonces, tienen unos archivos TXT, ¿cierto? Los de Calamar en diferentes estructuras de datos, que ahorita vamos a ver de qué se tratan, y luego lo de las otras dos estaciones. También tienen un archivo con esta extensión, que es una extensión para Python interactivo. Y luego tienen una serie de figuras que sirven ahora que les estaré mostrando. Tienen un PDF con esta información y es relevante sobre todo si se quieren dedicar a la parte de cómo extraer información a partir de datos, qué utilizar, qué tipo de gráfico utilizar de acuerdo a lo que yo quiero mostrar, cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, si uno quiere mostrar series de tiempo, que es lo que vamos a trabajar hoy, gráficas como las de torta están descartadas porque no puede ver la evolución que existe en el tiempo con ese tipo de gráficas. Entonces, bueno, para habilitar ese archivo de notebook, ustedes tienen dos opciones. Si no tienen Python instalado, pueden usar, entonces, pueden ir a Colab con su correo de la universidad. Aquí van a haber ciertas variaciones, pero nada que influya mucho. Y lo que harían es que suben el archivo de Python interactivo. Lo suben y una vez cargue, tienen que subir, al menos suban los TXT, el de Calamar, por ejemplo. Entonces ya les muestro cómo es. Esto es en caso que no tengan Anaconda o un notebook instalado, si nada más lo quieren correr de forma local. Luego de que ya estén acá, esperan que aquí se les asigne digamos, una máquina donde puedan correr online y luego les aparece esto. Ya aquí pueden subir la información sobre todo de los TXT, o sea, Calamar y Calamar White son los que vamos a utilizar, esos dos los pueden subir. Yo no voy a usar esta parte de acá porque, digamos, quiero mostrarles otras ventajas en Notebook y que no tenga instalado el archivo local, pero esta siempre es una buena alternativa. Entonces, hay dos formas de abrir el Notebook, bien sea por el navegador de Anaconda, ¿cierto?
o por los comandos. Si lo van a hacer por los comandos, como yo tengo acá, pues es más fácil. No, digamos, no hay tanto gasto computacional. Entonces, nada más que copien Jupyter Notebook y le dan Enter y que él corre. Yo, como tengo la ruta conectada al Drive, entonces lo voy a abrir de esa forma, pero dando primero la ubicación. Entonces, ahora sí, pero no. Esas son las, digamos, 3 formas que ustedes tienen para correr y abrir Node, para ver los datos con los que vamos a trabajar. Y si lo hacen acá por Anaconda, nada más que vayan acá y aquí les debe aparecer el launch para que lo habiliten. Entonces se ve de esta forma y ahí pues buscan la ruta donde ustedes guardaron el archivo. Si en el momento hay alguna duda de esta parte inicial, la pueden realizar ahí por el chat. Entonces, ¿cómo se ve este cuaderno? Digamos que está dividido en 2 partes. La primera parte es algo que utilicé en una charla del año anterior, que son herramientas muy básicas de Python. Yo no me voy a concentrar aquí en estas, porque la idea es, aquí nada más explico, por ejemplo, loops, bucles, cómo ingresar a una lista, cómo hacer consultas a una base de datos. Entonces yo ya supongo que lo tienen o lo manejan de cierta forma. Digamos, aquí era, si quieren usar el navegador de Anaconda para poder ingresar a ese nodo. Y me voy a concentrar entonces en la segunda parte, en la de problemas de hidrología. Si no le parece así como a mí de contenido, tranquilo, que eso es una extensión y yo también les puedo mostrar luego cómo pueden habilitar estas extensiones una vez, digamos, acabe la parte de hidrología. Entonces, la primera pregunta que uno se debe de realizar cuando va a buscar una información, bien sea que la consulta en una plataforma como esta, o bien sea que la consulta en el IDEAM, en caso de que sea, por ejemplo, sí, niveles de ríos o precipitación, uno iría a datos abiertos del IDEAM. IDEAM y acá, en consulta y descarga de datos hidrometeorológicos mediante ese enlace. Esa información ustedes la tienen, no voy a ahondar ahí, pero generalmente o se entrega con un formato largo, que es como ustedes ven aquí, o en un formato ancho, que es el que vienen aquí. La idea para trabajar en análisis de datos es siempre trabajar con un formato tidy o un formato largo, en donde cada columna representa una variable. Entonces, una columna va a representar la fecha, otra columna va a representar el nivel, otra columna, por ejemplo, va a representar, no sé, el día del año, etcétera, etcétera. Si a nosotros en algún momento nos entregan una información en formato ancho y la queremos llevar en formato largo, se puede hacer y lo vamos a ver ahora. Entonces, yo voy a correr, digamos, ustedes pueden correr todo el notebook de un solo, correr todo, y si tienen todo cargado a la misma ruta, no deben de tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que me están entregando? Ahora que lea, digamos, que lea la información, que lea esta información de Calamar. Me están entregando el nivel del agua o la cota. Y eso es algo que uno siempre debe de ver cuando hace un registro de la información. Y les explico brevemente la diferencia. Digamos de que entonces este es el río. Y aquí en este punto se encuentra la mira con lo que se está registrando. Si hacemos un corte por acá, entonces vamos a obtener, por ejemplo, digamos que esta es la sección transversal del río. Y este es el fondo. Y aquí está un nivel de agua. En algún punto, entonces siempre está ubicada esta regla, la mira. Lo que registra la persona es, digamos, al fin de cuentas, no lo quisiera llamar profundidad, sí, pero lo puedo llamar la profundidad que está exactamente en ese punto. La profundidad no es constante en causas naturales para una sección transversal.
pero uno lo que trabaja es la cota, es decir, llevar esta cota de agua, este nivel de agua, esta profundidad, a cuántos metros sobre el nivel del mar estoy. Entonces uno lo que hace es que le suma a esta longitud, así como uno hace generalmente en topografía, le suma la cota que tiene el punto base, el punto donde está registrado, que eso ya es un valor conocido y, digamos, es el punto de amarre del cual se suman todas las estaciones. Entonces, la cota de nivel de agua viene siendo igual a ese nivel de agua más lo que se llama, esto se llama cota cero. Acá, digamos, en jerga de ingeniería fluvial se llama la cota cero de salinímetro. Y así uno tiene o sirve para cuando, digamos, no queremos analizar cuánto es la pendiente del río a lo largo de diferentes puntos. Vamos obteniendo entonces, por ejemplo, saber cuánto es la pendiente de energía para los cálculos en canales abiertos, ver también cuánto es la pendiente de agua. Entonces, uno se va amarrando a partir de esas estaciones para obtener lo que sería el perfil topográfico del fondo del río, digamos, si lo quieren ver de esa forma. Uno lo va amarrando. Obviamente aquí lo ideal sería tener estaciones cada tanto. Desafortunadamente el río Magdalena es bastante extenso, pero puede decirse de que acá para la cuenca baja hay estaciones que están relativamente cercanas y uno tiene una buena aproximación en cuanto al modelamiento. Aprovecho aquí también para hacer la cuña. Aquí, digamos, aquí pueden analizar o descargarse, si se crea un usuario, los niveles y caudales, pero también pueden descargarse otro tipo de información que ya está procesada, como las orillas de los diferentes años, profundidades para diferentes periodos de retorno, que les puede ser de gran utilidad, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar ya en proyectos digamos, con este enfoque. Entonces, lo que vamos a tener son cotas de agua, nivel de agua. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra la cota de agua para tal día? Entonces, en este primer chunk, lo que se está haciendo es, vamos a trabajar, o estoy importando las librerías básicas. Miren que aquí no hay ninguna rara. Si han trabajado en Python, saben de que pues, NumPy es la operadora matemática básica. De hecho, creo que ni siquiera la utilizo para la gráfica, así que la podríamos obviar. Pandas sí es el básico para análisis de datos, y este es el que vamos a estar utilizando. Estos dos últimos, Matplotlib y Seaborn, sirven para hacer las gráficas. Digamos que estas son para las gráficas básicas. Esta es para, digamos, utiliza Matplotlib por debajo para, con una sintaxis corta, hacer gráficas que pueden ser muy complicadas si no se utiliza, por ejemplo, si utilizamos Excel. Entonces, aquí lo que hago es importar esas librerías y luego si ya leo el archivo de Calamar o lo que tengo como Calamar ejemplo, .txt. Miren que aquí, por ejemplo, si yo le quito esta noción del separador y lo leo, aquí primero tienen que correr, siempre tienen que correr todos los chunks en orden. Y lo leo, bueno, aquí él entendió, digamos, de que estaban separados por un tab. Si yo abro un bloc de notas y lanzo ese, para ver cómo se ve ese archivo, mira que aquí está como separado por comas. Si lo hubiese colocado, por ejemplo, a veces también el registro es por punto y coma, se lo indico mal. Miren de que no entiende que hay dos filas. Entonces, siempre es bueno verificar antes la información, un pedazo de información, para ver cuál es el delimitador. Entonces, volviendo al tipo de datos, aquí este Calamar ejemplo me lo están entregando en formato largo. Nada más hay dos columnas de fecha y de nivel. ¿Qué pasa si me entregan en un formato ancho, como este? Miren que aquí lo que tengo es que tengo una columna que es el día del año. O sea, este va de 1 a 366 para el caso de los años bisiestos. Y cada columna tiene los años. Entonces, uno puede hacer la transformación
de largo a ancho o viceversa, mediante, digamos, si lo quieres pasar de largo a ancho, uno utiliza lo que sería el pivot o pandas pivot, que es el que les muestro por acá. Pero antes, este pedazo de información que yo estoy mostrando es esencial. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la información, esta en particular en hidrología, se suele trabajar con series de tiempo. O sea, es una variable que va cambiando en el tiempo. Diferente a, por ejemplo, si uno está analizando datos que son fallas de una máquina. Si uno no tiene, digamos, la variable de tiempo puede que no sea necesaria y por tanto no tiene un trasfondo. En cambio, las variables ambientales ya sabemos de que por diferentes condiciones atmosféricas que van variando en el año, van a tener una afectación y por tanto el tiempo se debe también contabilizar. Particularmente, las series de ríos tienen una frecuencia de muestreo diaria, o al menos los sensores, digamos, lo registran el nivel cada hora, pero al final, cuando uno descarga información, muestran el promedio diario y eso es lo que uno va descargando. Entonces, esto de aquí, lo que yo estoy mostrando es que a la columna de fecha, él entienda de que es una fecha desde el punto de vista de que tiene este formato, día, mes y año, y que enseguida lo coloque como un índice. Y entonces sobreescribe esa información. Esto es para la primera información, que es el calamar en formato largo. Entonces, miren que aquí lo que él crea es miren la diferencia con respecto a el primero que leímos. Siguen estando las columnas de fecha y miren que para los que comienzan en el 67, pero los primeros días no tienen información, pero adicionalmente ya hay una columna de índice. Este es el índice inicial, 0, 1, 2, 3, nada que ver, pero ya esta fecha también al mismo tiempo pasó a ser entonces una columna, es el índice en formato de tiempo, mediante estas dos primeras filas. Bueno, y luego, desde esta de acá, de año, lo que estoy es creando nueva información, en este caso es una columna que se llame año, y como ya el índice está en formato de tiempo, es extraer el año, únicamente el año, él lo reconoce, y también el día del año, que nos va a ser útil más adelante para ciertas gráficas. Entonces aquí es una muestra de cómo se ve esa información. Ventajas de tener enseguida estas fechas identificadas como año, que uno puede, por ejemplo, empezar a hacer digamos, si yo no quiero saber cómo ha sido o cómo fueron los datos del 2010, no puede entonces ya empezar a hacer consultas del pasado rápidamente y nada más me arroja los datos, miren que hay 335 del 2010. Si lo quiero saber entre, no sé, entre 2 años, 2010 y 2012, enseguida se lo da. Y miren de que, por ejemplo, este tipo de información, hacerlo en Excel, puede conllevar, dependiendo del potencial de cada uno, unos varios minutos. Acá está a la disponibilidad de una sola línea de código. Entonces, con el pivot, el calamar, trabajamos la información de calamar, y aquí yo lo que le indico es que si lo quiero pasar al formato ancho, que coja un índice, en este caso la columna del día, y que las columnas de año, o sea, estas, sean las nuevas columnas de la variable que yo voy a almacenar, y que los valores sean la columna de nivel. Entonces, de aquí pasa un formato largo a un formato ancho. Esto generalmente no se suele usar, más bien es el proceso contrario. Entonces, aquí lo que yo hago es, uno puede ver qué columnas hay disponibles. Y esto lo hago sencillamente para copiar y pegar luego la información. Miren que aquí estoy usando el calamar que era en formato de ancho. Y lo voy a almacenar en una base de datos que se llama calamar formato largo. Aquí le digo, pues aquí sí le paso contrario, que los valores que pueden servir de ID son los de días, y las columnas que se tienen que transformar son estas. Entonces, como ya aquí ya tenía las columnas, digamos, uno tiene que ser eficiente en lo que está realizando. Nada más utilicé esto fue para copiar y pegar. Y también para que ustedes vieran, si no maneja de pronto pandas, cómo uno puede extraer enseguida el nombre de las columnas que tiene disponibles.
copié y pegué, y entonces la transformación mediante meld para obtener un formato parecido al que inicialmente tenía cuando importé el calamar en formato en la extensión larga. Esto es lo básico que uno siempre tiene, como que el primer paso, por más que parezca obvio, porque la estructuración de los datos, llevarla de esta forma, a veces cuando lo entregan en un formato ancho puede llevarse un poco más de tiempo. Una vez ya uno esté estructurado de esta forma y el índice esté bien colocado en el formato de fecha, lo que viene de ahí en adelante es mucho más sencillo. Entonces, ahora sí, vamos a ver, ya teniendo esa transformación clara, vamos a trabajar únicamente con el calamar en formato largo. ¿Qué tipos de datos tienen nuestras columnas? Entonces, aquí les coloco esta imagen. Quizás los que están en Colab no les carga. Es un problema ahí que no se puede solucionar antes de la presentación. Pero estas, digamos, son los tipos de objetos que que uno puede identificar cuando trabaja con el data frame. Generalmente acá solemos trabajar o solemos querer que estén el índice en formato de tiempo y los otros en formato de entero o float. Entonces, formato real. Cada una de las columnas. ¿Cómo sé qué tipo de datos tengo? Entonces, no es más que colocar el nombre del data frame, en este caso calamar, y los tipos de datos que uno tiene. Entonces, vemos que la columna fecha es una columna de tiempo, efectivamente, como lo queríamos, y que ya por defecto Python interpretó que la columna de nivel, año y día son enteros. Entonces, ¿cuál es, digamos, un paso a paso de trabajo, un workflow de trabajo normal cuando uno empieza a hacer un preprocesamiento y análisis de la información hidrológica? Son estos. Digamos de que esto no es una camisa de fuerza, así es como yo lo suelo utilizar, pero siempre varía dependiendo del proyecto a proyecto. No es que sea así básico. A veces hay series de datos que están muy malas, digamos que tienen muchos espacios vacíos, y uno le toca hacer es verificar con otro tipo de información. Bueno, entonces, siempre lo primero que deben de hacer es identificar, hacer la transformación de la columna de fecha y también ver las características de cada columna. En este caso, con la descripción, con esta función de pandas, lo que les va a dar es básicamente de forma rápida cuántos datos tengo, cuánto es la media de esa información, cuánto es la desviación estándar y otros percentiles que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, ya aquí con esta descripción enseguida puedo ver cuál ha sido la cota máxima que ha alcanzado históricamente en los tiempos en que estoy analizando, en los años, perdón, que estoy analizando la estación de calamar. Entonces veo que 9.3 es la cota máxima. Ya ahí podemos tener, por ejemplo, una primera aproximación a lo que podría ser un valor de diseño. 9.3, en caso de que queramos analizar una estructura contra inundación, sabemos de que para que cumpla esa serviciabilidad, 9.3 es nuestro valor. Puede llegar a ser, ahí ya sí va otro tema aparte, que sería análisis estadístico, tener como referencia la cota de 9.3 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿cuántos datos nulos tengo? Esa se puede hacer con esta parte. Ver cuántos datos nulos tengo y hacer la sumatoria. Sin embargo, a mí lo único que me importa en realidad es la columna de nivel. Acuérdense que cuando importamos información, las únicas dos columnas que sacamos fueron fecha y nivel. Las otras se han ido construyendo con en los pasos anteriores, a partir de la transformación de la fecha. Entonces, en realidad podemos contabilizar en todos esos años cuántos nulos tenemos. Miren que tenemos 325. Eso, ¿qué tan bien o qué tan mal está? Podemos llevarlo a porcentaje, saber nuestra información con la longitud total que tiene, qué porcentaje de nulos presenta. Entonces, podemos hacer la división. Coloco el valor. Entonces, siempre que ustedes quieren consultar nada más una columna,
suelen colocar el nombre del data frame y el nivel, el nombre de la columna, en este caso nivel. Y bueno, aquí pueden colocar, por ejemplo, len para saber cuánto es la longitud total. Entonces vemos, si multiplicamos por 100, que apenas menos del 2% de los datos son nulos. Entonces ya aquí uno puede hacer algo que se llama imputación de datos. De esos datos nulos los empieza a tratar para ver, uno, por qué no están ahí. Y aquí en hidrología muchas veces no están ahí porque algunas estaciones es una persona encargada de ir todos los días, incluso los fines de año, los días festivos, acá, a anotar la información y pasársela a un encargado de la entidad para que la monte en la plataforma. Entonces hay veces que pues sencillamente la persona estaba celebrando y se olvidó, estaba enferma, se olvidó. Y ya hay, digamos, Colombia en ese sentido se ha ido modernizando y ya uno utiliza, ya uno encuentra estaciones que son automáticas, que en sí envía el registro. Pero igual con este tipo de información también hay problemas, como por ejemplo que se las roban o les cae un trueno. He visto diferentes tipos de problemas que pueden suceder del por qué, digamos, ese dato no fue tomado. Entonces uno lo que tiene que hacer es tomar una decisión a ver qué dato, cómo imputo el dato, cómo lo interpolo, si lo quieren llevar así, aunque la interpolación es solamente una de las opciones para rellenar ese dato. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, porque también va a ser útil, digamos que tener el panorama general de cuántos datos faltan, bien, bacano, pero si yo quiero saber en verdad qué meses son los que históricamente más datos nulos han tenido. Entonces, yo aquí tendría que crear una nueva columna que sea del mes. Entonces, yo aquí le coloco índice, así como dice el año y el día, que tenga este nombre. ¿Cómo yo sé? Por práctica, yo sé que se llama de esta forma, pero aquí les coloco un enlace donde ustedes pueden buscar, por ejemplo, si lo que quieren es, no quieren nada más el mes, pero con número. Entonces aquí seguramente, pues si lo buscan, aquí les dice, incluso con un ejemplo, siempre que ya tengan el índice de su data frame en formato de tiempo, la entrega en este caso sería en formato numérico. Darles. Miren que aquí está enseguida el nombre pues en inglés. Si lo que quisiera es el número del mes. Tocaría guardarlo. Ahora sí. Ya, entonces, si lo que quisiera el número del mes sería, nada más, lo guardé en una variable para luego borrar que no voy a utilizar, entonces sería nada más month. Entonces miren ya cómo se ha ido transformando nuestra variable inicial, que nada más tenía dos columnas, fecha y nivel, a ya un data frame con índice de tiempo y con tres nuevos datos. Año, día y mes. Entonces, ahora sí, con esta función, lo que hago es muy parecido al isNA que estaba arriba, ahora es dato nulo, lo agrupo por el mes y hago la sumatoria para saber en cuál ha sido normalmente el mes que más información, que más datos nulos han tenido. De acuerdo a lo que les dije ahorita, no sé si alguien quiere colocar ahí en el chat, ¿cuál mes creen? Digamos supongamos que esta estación tiene registros, por ejemplo, en el 67 tengan la plena seguridad de que esta estación se registraba con datos de forma manual, con la persona yendo. ¿Cuál mes creen que es el que tenga más información nula? Así por ejemplo, sin analizar la información, conociendo las costumbres que tenemos por acá, en la costa.
lo colocan en el chat o ir a un micrófono. ¿Cuál mes creen que por costumbres es el que tengamos la mayor información nula? Nada. Bueno, yo inicialmente hubiese supuesto que febrero o marzo, el carnaval suele ir variando, pero sin lugar a dudas, una festividad que siempre está ahí presente son las de fin de año. Entonces, aquí está claro que entre diciembre y enero, vacaciones también, también otras festividades, antes de carnaval, precarnavales, históricamente son estos 2 años los que más datos nulos tienen. Y era algo típico de esperarse y siempre es bueno comprobar, dependiendo si uno no conoce las costumbres del sitio donde está haciendo el proyecto, qué mes suele tener problemas. Y eso también es porque ustedes pueden ver un dato de nivel, por ejemplo, registrado, pero ahí viene enlazado con lo que vamos a ver ahora, que es siempre visualizar la serie de tiempo. A veces uno empieza a ver como saltos en la serie de tiempo que no son normales. Entonces, es bueno también saber en qué mes, si, digamos, ese salto se encuentra en un mes donde hay festividades, quizás el señor, la señora, el encargado, lo que hizo que fue a ver la mira, quizás en un grado de alicoramiento alto, y registró mal el número, vio mal el número, igual lo colocó ahí y se desentendió de eso, cumplió su tarea del día. Pero a ver, tal cual, digamos, esa información luego puede repercutir. A mí me pasó eso en un proyecto en Mangué, los datos se empezaron a invertir de un momento a otro, había un brinco extraño y fue precisamente, nos dimos cuenta de que había en época de carnaval, durante 2 años seguidos, esa información se había registrado mal porque movieron la mira en una fiesta ahí, en una preparación que estaban haciendo, movieron la mira y a partir de ese movimiento de la mira, la cota cero cambia y por tanto todo el registro de análisis está cambiando. Entonces, algo bueno que tiene Notebook es que uno puede trabajar con widgets. También eso se puede, digamos, ese widget lo que va a hacer es que hace que el dato sea interactivo. Uno pueda tener este tipo de gráficas y hacerle zoom a la información y también tener cuánto es el dato, en este caso Y, exacto, y uno se puede ir moviendo la información, pueda retornarlo. En contraposición a estos datos que son como estáticos, ¿cierto? La gráfica como estática. Cada uno tiene sus pros y contras. Yo, por ejemplo, ¿qué pensaría? Si ustedes ven aquí, más bien, y hago una anotación. Listo. Aquí hay un salto extraño. Aquí también. Entonces, ese tipo de información sería uno siempre bueno revisarla de por qué se mantiene o por qué existe. Quizás sea por una variabilidad climática, pero miren que al final esto suele variar a partir de un dato promedio. Y ahí también es bueno saber patrones macroclimáticos, en el sentido de que esta serie al final es una interacción y aquí es algo un poco más avanzado, pero igual se lo voy a mencionar. Existen modelos, por ejemplo, como medias móviles, modelos autorregresivos que permiten identificar patrones. Por ejemplo, aquí lo voy a, digamos, esto nada más para mostrarles el comportamiento interactivo, y este es como para mostrarles, aquí lo desactivo, aquí lo activo con estos 2 chunks. Y esta es la gráfica convencional de que uno puede tener. Uno puede modificar también las gráficas o también la gráfica con esto. Pero digamos de que uno queremos saber cómo es la media, va a variar, la media acá en la serie de tiempo no son constantes, no es como que, listo, yo
a todos los datos te saco el promedio y ya. No, porque hay una gran variación con respecto al mes en el año en que uno se encuentra. Entonces, una opción es hacer una media móvil y eso se logra, por ejemplo, con la función de rolling. Y tú le expresas la ventana de tiempo. Entonces, digamos que yo cojo una ventana de tiempo de 2 meses, de 60. Y aquí, entonces, coloco min para que sea una ventana de tiempo promedio. Y a esto la voy a graficar junto con la de calamar. Aquí va a ser color rojo, nada más para que vean el cambio. Bueno, entonces miren que quizás 60 no, digamos, lo que hace es que va cambiando, va haciendo más suave la línea, pero aún no hay un patrón, una media, no pueda considerar. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, un año, 365 días. Ahí sí, dejen un momento y desactivo la parte interactiva y vuelvo y grafico. Entonces, si ven, la media móvil, esta línea roja, es, por así decirlo, los valores promedio y los valores que en verdad ocurrieron son entonces anomalías por existencia de diferentes fenómenos macroclimáticos y también de cambio climático y variabilidad climática, que no es lo mismo. Por ejemplo, el fenómeno del ENSO, la niña y el niño, son fenómenos de variabilidad climática que se presentan más o menos como cada 4 o 6 años. En cambio, la variación presente por ejemplo, cambio climático no corresponde a un fenómeno del ENSO, pero también puede que tengan incidencia, sobre todo para valores extremos como estos de acá. Puede que entonces un año, como efectivamente pasó en el 2010, se junten digamos, fenómenos macroclimáticos asociados a la crisis climática y también a fenómeno por ejemplo, de la niña, que acá en Colombia son de inundaciones, y lo que uno empieza a observar es que se empiezan a dar máximos históricos, inundaciones al fin y al cabo, que de cierta forma uno puede, entre comillas, predecir o crear modelos para saber con cierto rango de confiabilidad cuándo y bajo cuál va a ser la cota o esa cota de inundación a la que se va a obtener cuando suceda digamos, ese evento. Otro tipo de análisis que se pueden crear, y miren que nada más son 2 líneas de código, son los boxplot, pero teniendo en cuenta o haciendo una separación mensual. Entonces, esta se hace, si ya uno tiene la información de calamar, ¿cierto? Como yo la tengo así bien organizada, en el sentido de formato largo, donde cada columna es, por ejemplo, el año, el día, el mes, uno puede hacer una agrupación. Y con Seaborn, ya no con Matplotlib, lo que hace es que uno le da el X, en este caso será el mes, el Y en este caso sería el nivel, y la data es el data frame, como lo que estoy mostrando acá. Y uno puede mostrar entonces los boxplots cómo van variando. Entonces aquí ya uno identifica meses con gran variabilidad a lo largo de toda la historia, que para este caso es 1967 hasta 2019, si no estoy mal, sería enero. Miren que es la que tiene los bigotes más largos. Datos máximos, miren que suelen estar entre noviembre y diciembre en general. Entonces, esta es una buena información. Mes con outliers o con posibles outliers, mayo y marzo. También hay otro tipo de gráficas que quizás para algunos es nueva, es esta, que son los gráficos de violín. Entonces, los gráficos de violín combinan un histograma para ver la forma del dato y unos boxplots. Aquí entonces estoy haciendo un violin plot de forma mensual. Vamos a ver si lo puedo, para explicarle un poco más la visualización para los primeros que lo ven. Lo voy a rotar para que lo visualicen. No siempre es bueno, digamos, buscar
cómo, si la búsqueda primero tiene que ser siempre en inglés, en Google, tal cual, e irse a la página oficial, y eso es algo de Python, la página oficial del paquete o la librería que se está manejando. Entonces, en este caso, como estoy manejando Seaborn, busco Seaborn, Violin Plot, y lo que quiero aquí es ver la rotación. Este sería... Bueno, quería voltearlo. Ok, orientation. Entonces, si lo quiero mostrar de esta forma, para ver, o para que no me toque, digamos, voltear la cabeza y ver la forma. Le puedo colocar entonces por acá en otra información. En este caso sería que la orientación sea horizontal. Y bueno, tengo que también aumentar la figura. Entonces, aquí nada más miren digamos, un solo lado dentro del Violin Plot. Voy a también aquí a recortar, según distorsionado. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Mayu tiene la forma de campana. Entonces, ahí podemos identificar, por ejemplo, que es unimodal, solamente tiene una moda, tiene largas colas, entonces se puede aproximar que sí, tenemos que, si nada más queremos hacer una aproximación a Mayu, si puede ser una función normal. Miren que Nero tiene, o se parece más a una función, no tiene tanto no tiene una forma de campana tan clara. Miren que la de marzo está sesgada a la izquierda. Febrero parece que tiene dos modas. Entonces, esta es otra de las ventajas que ofrece este tipo de gráficas. No sé si por el momento hay dudas antes de seguir avanzando en cuanto a la explicación de cómo se hace algo, si no les ha corrido algún chunk, nos puede ayudar. No sé, ustedes me dirán. Bien, también aquí hay algo que quizás no se visualizaba del todo en esta primera gráfica. Con esta orientación es, si trazamos una línea de corte, ¿cierto? De aquí, es más claro de que luego de julio, en general, los datos históricos han estado por encima de 5.5, por ejemplo, o el valor que sea aquí está mediana en general, de 5. Entonces, eso también le da una noción de que si están analizando un evento en diciembre, ¿cuál sería una probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener, según datos históricos, en diciembre un valor de 5.5? Miren que es bien bajita con respecto a tener esos valores para esta serie de datos en enero o en febrero. Miren que si la línea de corte es, digamos, este punto, acá en febrero, la gran mayoría de los datos han estado igual o por debajo de ese valor, a diferencia de diciembre. Entonces, es otra de los insights que uno empieza a tener cuando hace estos análisis hidrológicos a partir digamos, de forma estacional, mes a mes en este caso. Uno también, acuérdense de que aquí lo que da el boxplot es la mediana, no la media. Y en series que no son simétricas varían. Entonces, esta es la misma gráfica que estaba arriba. Y lo que saco es una agrupación, un group by por agrupación, dependiendo del mes. Le saco la media y nada más obtengo el nivel. Porque si yo lo que hago es nada más, digamos, lo corro y para mostrarles, bueno, aquí está. Si le quitara esto, yo lo que voy a obtener es, digamos, no solamente el nivel, sino todo. Acuérdense que Calamar tenía varias columnas. Entonces, lo que voy a tener es
obtener es el promedio, pero para cada columna. Y para lo que es el año y el día, eso no es relevante. Por eso hago la afirmación acá antes de que nada más obtenga el nivel. ¿Qué pasa? Y esto es algo que uno suele obviar, pero siempre hay que comprobar. Miren que esta línea roja es la media, al cual aquí le coloco en textual el nombre. Aquí claramente no coinciden los picos de esta línea con los del boxplot. Eso es porque, miren, digamos, el programa como tal, Matplotlib, esa librería, sí entiende que hay un orden en los meses. Pero acá lo único que hace es los agrupa o los presenta por orden alfabético. Y siempre, digamos, ese es el defecto. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer es rearmar el índice, en este caso del data frame que es la media, dándole enseguida el orden. Aquí, tal cual, muy parecido a lo que hice arriba con lo de las columnas. Acá lo que hago es sencillamente ver los valores del índice y acomodarlos, para no tener que escribir todos los valores. Y ahí sí, una vez lo reordeno, lo guardo en la variable. Y ahí sí ya, digamos, se ve claramente que cada punto coincide con un valor de la media o de la mediana. Y entonces, por ejemplo, meses como junio, donde la media y la mediana coinciden, uno esperaría que fuesen más o menos una distribución simétrica. Eso tiene, digamos, simplificaciones luego, si uno lo que quiere hacer es una función de ajuste de distribución. Y valores donde la media y la mediana están muy distantes van a afectar. Si uno quiere ver la forma nada más del dato, acuérdense entonces de el manual, ese manual que le facilité, el PDF. Uno entonces, si quiere ver la forma, recurre a un histograma. Entonces, nuevamente, uno puede, para estas series hidrológicas, únicamente colocar el histograma sin discretizar en la forma mensual. Nada más miren que es Calamar, el nombre del data frame, la columna que quiero analizar y histograma, .is y los dos puntos. Pero definitivamente, digamos, puede que sea informativo, pero cuando, digamos, no queremos discretizar al punto de qué medidas tomar dependiendo de la época del año, como generalmente ocurre en proyectos de este estilo. Entonces acá es un ejemplo, no es el único, seguramente de una forma más sencilla. Lo que hago es que es un for donde ya estableciendo los nombres de los años y bueno, este código de colores fue algo que coloqué para que fuesen diferentes. Únicamente lo que hago es un for que vaya recorriendo la lista de meses y la lista de colores. Y, por ejemplo, aquí, digamos, cuando i esté en la primera iteración, i va a tener el valor de enero. Entonces, él nada más va a tomar dentro de Calamar. Esto es cuando uno quiere hacer una consulta, nada más para tener las filas que coinciden. De Calamar en general, él va a obtener únicamente las filas donde el mes sea igual a i, en este caso i es enero. Y nada más obtiene o nada más se lleva la columna de nivel. Porque si la quito, sucede lo que pasaba acá, que también se traía el año y el día. Y le digo que sea entonces un histograma. Le coloco que tenga un label para luego identificarlo con una leyenda. Estos bins es la cantidad de, digamos, de rangos que va a colocar. Pueden ser automáticos. Yo aquí coloqué 50. El color, miren que también va variando. Por eso está este zip, para que como son la misma, lo vayan cambiando. Y esto nada más es el tipo de, digamos, el tipo de forma como se quiere mostrar. Y este density es ya así, es como la frecuencia relativa, en vez de la frecuencia absoluta que está acá. Va de 0 a 1. Esto sí es nada más para cambiar, digamos, el alfa, para que la rejilla no se vea tan oscura, y la leyenda es para habilitarlo. Entonces, digamos, lo hice de esta forma, y también uno puede ver que, mientras que en diciembre se concentra la gran mayoría de datos luego del 6, febrero, que es este claro que está por acá, la gran mayoría de información está acá. Entonces eso es una forma también de construir visualizaciones que le den a uno enseguida una información relevante, y es del tipo digamos, de gráficas que uno suele encontrar en proyectos técnicos en el área. ¿Dudas? Entonces, que haya por el momento, no sé.
¿Qué es lo que significa el eje X en ese gráfico? Ok, bueno, ahí en casi todo me han fallado. El X es el nivel. Acuérdense que en el histograma entonces es, por así decirlo, el rango. ¿Cuántos valores se encuentran entre, por ejemplo, 0 y 2 dentro de la información? Aquí entonces, en este que es la frecuencia absoluta, menos de 500 valores de toda la serie están entre ese rango. La gran mayoría se encuentran entonces, o podemos decir que se encuentran entre 4 y 6, por ejemplo. Aquí lo que hago es que, obviamente no coloco los intervalos, sino que enseguida es para la visualización, coloque que los defino en 50. Pero, por ejemplo, yo puedo colocar 100 y vamos a ver cómo se ve. Miren que van cambiando. Ya la idea tampoco es colocar, porque no tenemos tampoco tanta información, pero si coloco 1000, ya ahí sí se empieza a ver un poco distorsionado. Entonces, hay veces que es mejor utilizar, digamos, dejarlo por defecto el número de rangos, para que también él sugiera la forma por la cual analizar. Entonces, nuevamente, miren que abril se parece a una campana, hay otros que están sesgados, etcétera, etcétera, y también puede ser útil para lo que quieran hacer. No sé si ya hay alguna otra duda. Bueno, acerca ahora de la interpolación de datos. ¿Se acuerdan de que al inicio la variable nivel tenía 325 datos nulos y que eso representaba menos del 2%? A veces la interpolación es más crítica porque, por ejemplo, tenemos 20% de datos nulos. Ahí sí hay que hacer algo con esa información. Entonces hay que ver técnicas de imputación de datos. Una forma rápida es hacer interpolación con, digamos, con los mismos datos que uno tiene. Eso es para, digamos, cuando tienen estos saltos. Voy a ir a la gráfica de Calamar, no sé, por acá. Miren que con el zoom ya también van variando la fecha, el eje X. Entonces aquí estoy buscando, por ejemplo, un salto para mostrarles de que, digamos, ese es, sino que como hay tan pocos, no es tan evidente. Voy a ir por acá entonces. Aquí. Aquí. Miren estos saltos, estos brincos. Lo que hace con la interpolación, por ejemplo, aquí, en este, es cuando ocurre este tipo de análisis en el que uno conoce como los datos están entre dos valores conocidos, ¿cierto? Y no es tan larga la extensión. Uno lo que hace es que empieza a interpolar, puede ser lineal, cuadrática, etcétera, y lo que les dije ahorita de la ventana móvil, y obtiene entonces esa información de aquí y lo interpola. Entonces, por eso ustedes aquí abajo ven en la interpolación de datos de que cuando yo creé una nueva columna que se llama nivel _INT, que son los niveles interpolados, los nulos pasan de ser de 325 a 31. Ya, si hacemos el porcentaje, seguramente va a ser ahora menos del 1% de información de datos nulos. Eso puede ser útil. ¿Qué hacer con esos 31 datos nulos? Ahí sí ya toca hacer regresiones lineales o sea, crear modelos para, bien sea con únicamente la misma gráfica o bien sea con, con datos de otras estaciones que tengan un buen potencial predictivo para esos 31 datos. Y ahí sí, luego, si no quieres tener toda la serie completa. Bueno, ya por último, les voy a mostrar dos gráficas que en hidrología fluvial, en potamología, son útiles. La primera de ellas es la frecuencia de excedencia, que puede ser de niveles o de caudales. Entonces, aquí nada más les recuerdo ahora mismo cómo está el data frame de Calamar, que fue que nosotros nos trajimos al inicio, ¿cierto? Nivel, año, día, mes. Miren que nada más de las dos columnas ya tenemos 4. Y aquí entonces lo que coloco es
inicialmente, miren de que lo que hago es crear un data frame con este que va a tener estas columnas. Máximo, 90, 50, 10 y mínimo. Estos son básicamente percentiles que vamos a obtener. Entonces el 90 es el percentil 90, el 50 es el percentil 50 o mediana, el 10 es el percentil 10 y el máximo y el mínimo. Lo que hago es para cada día, ¿cierto? Día 1 del año, día 30 del año, día 50 del año, como ya tengo una columna que sea media, voy a sacar el máximo histórico, el percentil 90 de ese día, etcétera, etcétera. Y todo lo voy a almacenar en una columna, en un data frame que se llame A. Luego, con ese A, y aquí lo voy a hacer por acá abajo para que ustedes una vez lo corran, vean de qué se trata ese A, lo que hago es que lo grafico. Entonces, después de aquí, todo esto que yo les muestro es nada más como para que sea bonito esta gráfica. Y ya les muestro cómo se lee. Porque quizás hay algunos es primera vez que la ven. Dejen y desactualizo un poco quito la parte interactiva. Entonces, miren cómo se vea. Al final es el mismo data frame donde el índice son el día del año. Aquí quité 366 porque son muy pocos los años que han sido bisiestos. Bueno, y máximo 90, 50, 10 y mínimo. Estos son los nombres de las columnas. Entonces, miren que aquí yo coloco en negro 2010. Esta columna de máximos han sido los máximos multianuales para cada día del año. Esta aquí como amarilla son los mínimos que han existido a lo largo de ese año. La naranja, ustedes ven que dice 10 y eso es porque es el percentil, acuérdense que es que todos los datos han estado por debajo o igual a tal valor. Entonces, como aquí son gráficas de excedencia, uno lo interpreta es, por ejemplo, en junio 1, digamos de que esto es 5.8, este valor. Todos los primeros de junio, el 50% de las veces, el nivel ha estado por encima de 5.8. Entonces, ese corresponde con el percentil 50 de las veces. El percentil 50, perdón. Este de acá, digamos que, no sé, 7.2. Uno lo que hace o entiende es que para el 1 de junio, solamente el 10% de las veces ha estado por encima de 7.2. Entonces, es nada más una transformación. Es 100 menos el percentil que uno está analizando. Pero igual, el cuantil uno sí lo extrae tal cual. Percentil 90, percentil 10. Y aquí lo que hago es que le cambio miren que al 90 le hago el label como si fuese 10. Hago ese cambio. Entonces, aquí se puede analizar que para el año 2010, que les recuerdo donde hubo las grandes inundaciones acá en el sur del Atlántico y también en otras zonas del país, toda esta serie, desde agosto hasta diciembre, prácticamente es la que todos estos días estuvieron en máximos históricos. De hecho, uno cuando está haciendo ya análisis, por ejemplo, en el que les comenté de Marangué, uno toma directamente 2010 como una serie de análisis para hacer modelaciones luego ya hidráulicas, no hidrológicas. Lo toma directamente 2010. Yo no soy muy partidario de esa aproximación porque podemos ver de que en el 2010 al inicio no eran los mínimos históricos, pero sí eran mínimos que estaban, por ejemplo, por debajo del percentil 90 de excedencia o el percentil 10. Entonces, digamos que es un año con mucha variación. Entonces, tomar nada más un año como histórico, a menos, digamos, no suelo usar mucho. Sí se puede usar como para valores de referencia, pero no tener todo el año para todos los meses. Es una recomendación que les doy. Igual acá al final siempre se trata de, por ejemplo, encontrar años que, por ejemplo, han sido caudales o niveles constantes, porque en esos caudales o niveles constantes es donde el río, digamos, entre comillas, presenta un equilibrio y donde dinámicas que normalmente se dan en un año convencional, se dan justamente en esos años. Entonces, uno va luego a una imagen satelital, por ejemplo, y ve directamente ese año como el punto de referencia, como la zona, digamos, de equilibrio y cuantifica entonces años como estos que tienen mínimos y máximos históricos, cómo han cambiado con respecto a ese año donde, por ejemplo, la línea, si quieren la cambia ahora, han estado ahí. Y a lo que voy ahora a continuación es esto. Si ustedes, digamos,
ya les di esta función y ustedes la pueden utilizar más adelante en lo que deseen. Son libres en usar. Pero cuando yo estaba aprendiendo esto, fue ensayo y error construir esta función hasta que me salió, digamos, ese texto. Pero luego, cuando ya uno la tiene, lo bueno de acá es que sencillamente, aquí les muestro, uno copia y si ya le funciona una vez, lo que hace es entonces, una recomendación, vienen acá, la pegan, seleccionan todo, prenden tab para hacer una indentación. Y luego aquí sí definen una función como esta que estoy definiendo, la función gráfico de curva de frecuencia y definen los parámetros. En este caso, miren de que aquí yo ya no estoy colocando directamente calamar, sino que coloco una estación para que me funcione luego con cualquier otro tipo. Y ahorita les hago la muestra. El título que yo quiero que tenga, en el eje Y, el título general y si quiero un año. Entonces, por ejemplo, ya aquí lo que hago, corro esta función, si ya tengo la función de calamar bien hecha, con una columna que se llame día, lo que hago entonces es, aquí le voy a colocar ya que no sea el 2010, sino, no sé, díganme un año ahí en el chat, que ustedes deseen, que esté en el rango, entre el 67 y el 2019. Del 85. Ok. Entonces, bueno, aquí había que cambiar aquí la función, se lo cambié, aquí label, le digo que no sea 2010, o sea, no que esté fija, sino que directamente sea, bueno, aquí no, sería aquí, año, year, aquí también, year, y ahora sí. Entonces, miren que aquí sería ya todo, digamos, toda esta función lo cambia de una a 1985. 2000, que era el inicio del milenio, y en su momento había especulaciones de lo que podía pasar. Vamos a ver cómo fue el año 2000. El año 2000 observamos de que en general hubo un histórico por acá a finales de enero y en general fue un periodo de cabales altos, ¿cierto? Por encima de la mediana. Entonces, esto también puede ser, por ejemplo, un año, si uno quiere ver cambios que existieron por gran duración de cabales que se pueden considerar cabales picos, porque están por encima de la mediana. Entonces, este año también puede ser un buen año de análisis. Otro gráfico que es más que todo para navegabilidad es el gráfico de duración. Aquí también ya les doy de una el resultado. Este no me gusta tanto porque él sí toma todos los valores sin discretizar por mes. Y es lo que nos dice, muy asociado como si fuese una curva isométrica. Para los que llevan hidrología seguramente saben qué es. Entonces bueno, aquí no sería tiempo, aquí sería porcentaje. Que el 40% está por encima de tal nivel, el 60% está por encima de tal nivel, sucesivamente. Esto que le coloco acá, nivel de reducción, miren que también lo saco automáticamente a partir de un cálculo. Ese nivel de reducción básicamente es la profundidad que requiere una embarcación para que, digamos, esa es la profundidad mínima de diseño que debe tener para tener como control de embarcaciones. Está asociado al 95%, al percentil 95%. Sí, al percentil 95% del nivel. Entonces, es otro tipo de gráfica que se utiliza ya más que todo para navegación, no para proyectos con tecnificación. Entonces, digamos, son las dos gráficas más básicas que uno utiliza acá, pero no quiere decir de que estas que le presenté antes, digamos, las convencionales, las que no son directamente del área, sino que esto fácilmente ustedes las pueden llevar a otro tipo de análisis. Digamos que en el X no tengan mes, sino que tengan, por ejemplo, no sé, dos tipos de bombas o tres tipos de bombas, y en el eje Y no son niveles, sino que es, por ejemplo, potencia. O, no sé, también si lo quieren ver desde el punto de vista de logística, lo que tienen son puntos, no sé, puntos de acopio, y en el eje Y son distancias de acarreo, para analizar, digamos, en su matriz de distancia cuál
cuál es la más lejana. También les puede servir, únicamente lo que cambian es cómo muestran la información, pero digamos que tienen gran parte ya del código para poder reutilizarlo. Ya lo que les dejo acá, antes de, digamos, pasar a resolver sus dudas, es para practicar, ustedes tienen dos ecuaciones, perdón, dos archivos. Uno que se llama el banco y otro se llama Mangue. Entonces, yo los voy a leer, nada más para mostrarles una forma en cómo ustedes pueden juntar información cuando tengan diferentes estaciones y enseguida pueden comparar lo fácil que se ve. Entonces, por ejemplo, voy a leer Mangue, tal cual como lo leí ahorita allá arriba. Se llama mangue.txt. Y también voy a leer el del banco. El banco. Tengo mal, ahí les pasé mal el nombre. El Magangué. Magangué lo tengo como... Bueno, voy a copiar toda la ruta porque no sé qué, porque lo está leyendo mal. Ok, entonces el banco va a decir que lo leyó bien. Vamos a ver si lo leyó bien Magangué. Sí, también lo leyó bien. Entonces, primer paso, siempre es como les dije ahorita, se pueden copiar y pegar esta información de cómo definir el índice. Es más, si quieren, quien se ya poner en práctica cómo crear una función, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer yo, nada más para hacerlo rápido. Acá voy a definir que Magangué, la columna de fecha, la tenga ahí, de esta forma, y lo mismo con la del banco. Tal fecha. Ok, aquí está. Entonces miren que aquí ya entendió que la columna fecha tiene lo mismo que les presenté ahorita. Y en realidad, yo lo que suelo hacer es, si ya tengo algo igual, no quiero crear la función, y vengo acá y reemplazo el nombre. Banco. Entonces aquí ya también entendió. Entonces, ya como está en la columna de fecha en las tres series de tiempo, calamar, mangue y banco, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, crear unos datos donde uno lo que hace es que concatena la información. Entonces, calamar, nada más la columna de nivel, mangue, nivel y banco, también por acá nivel. Aquí es axis para que lo que una son las columnas y no lo que una sean las filas. Y entonces uno tiene este tipo de información. Bueno, acá hay que cambiarle el nombre a las columnas porque todas se llaman nivel. Banco
banco. Y ahora, miren lo fácil que es, ya teniendo esto, hacer una gráfica de las tres. Entonces, bueno, aquí dejen, cambio un momento el tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí vemos para saber cuál están graficando. Bueno, ahí no se mostró, pero no, okay. Por ejemplo, aquí ya sabemos de que el azul, aquí falta colocar la leyenda, no quiero ahondar para cuál fue el problema, seguro es algo mínimo, pero es para no enredarlos. Pero por ejemplo, esta azul, que yo sé que es Calamar, porque es la que está más cercana y por lo tanto la que tiene la menor elevación, es la más longeva. Miren que tiene durante todo este tiempo tiene información que no tiene esta. La naranja, que seguramente va a ser Magangué, empieza a tener problemas. Miren también aquí todo este espacio en blanco y eso enseguida, si aquí tuviésemos el gráfico es interactivo, aquí muchas veces toca hacer como de detective y si uno encuentra información de la idea histórica de por qué, a qué se debe que esté todo ese espacio, esto puede ser, sobre todo si son datos extremos, mínimos o máximos, toca a veces ir a campo y hacer encuestas a las personas para ver, indagar, en esa época qué pudo haber pasado. Como les comenté, lo de que en alguna fiesta llegaron y movieron, tumbaron la mira y se perdió toda esa información. Aquí en el banco también miren que sucede esto. Entonces, es bueno siempre tener esta visualización en los análisis de los datos para uno ver. Miren que aquí casi todo el 2018 no hay información. O sea, aquí no hay ninguna forma, a no ser que sea con modelos de regresión junto con otras estaciones, de rellenar esta información. Uno no puede venir y ser tan arbitrario de aquí y hacer una interpolación así lineal, porque va a afectar, si uno hace esto y trabaja con esa información, luego va a afectar otro tipo de, por ejemplo, de ajuste de distribución con lo que va a tomar. Toca primero es indagar qué fue lo que sucedió y ahí sí ver qué tan grave puede ser, porque, o si definitivamente toca generar esa información, sería un paso más dentro del proyecto, un paso bastante importante dentro del proyecto, antes de ya definir, por ejemplo, valores de referencia como el que les coloco acá en la prueba. Bueno, en la prueba no, esto no es parcial, digamos, es como en el trabajo que ustedes que les dejo como que para practicar. La idea es que entonces es que reproduzcan toda esta información y yo me puedo quedar acá si alguien lo va a practicar o nada más para hacer preguntas en caso que luego lo quieran correr, pero espero que en verdad lo corran, no que se quede ahí como a una de las charlas que fueron y no vuelven a ver este notebook, quién sabe hasta dentro de cuándo. Tienen la información de Magangué y el bank. Entonces, reproducir las gráficas que les coloqué acá, ver cuál es útil para responder a esta información. Si tienen en cuenta de que están trabajando en un proyecto, por ejemplo, de hacer un diseño de un dique contra inundaciones, un dique que sea carreteable, por ejemplo, ver cuál sería la cuota de diseño. Entonces ahí ver qué tipo de información les puede ser útil, si está de frecuencia de niveles excedidos, los histogramas, o si pueden combinar la información para saber, por ejemplo, cuál mes sería el crítico para el análisis y también para luego el modelo hidráulico. Respondan con lo que, digamos, obtuvieron en el taller, copien y peguen código. Esto se hace en verdad se aprende equivocándose y volviendo a practicar, leyendo el código, reescribiéndolo o adaptándolo a lo que uno, digamos, desee ver. Y así es que, digamos, uno va creando sus propias funciones o va haciendo como un almacenamiento de estas funciones. Si buscan una función en inglés que les haga esto, quizás lo encuentren, pero
se van a demorar más. Entonces, uno siempre, también es otra recomendación que les hago, si ya tienen una función que les costó mucho y que saben que la pueden adaptar para luego ser utilizada, vayan guardando, no sé, un blog de notas o un archivo de Python también, ese tipo de información para que luego lo utilicen. Es como su, entre comillas, arsenal para poder luego ya que todo sea más rápido. Que apenas ustedes reciban información, enseguida puedan sacar máximos, mínimos y estas gráficas con una sola, digamos, un solo clic. Y eso sería todo lo que les tenía preparado para hoy. No sé si antes de acabar tienen alguna duda, si quieren trabajar con los datos y reproducir cada uno con las estaciones de Mango y el banco, lo pueden hacer también. Y yo me quedo también para responderles dudas en caso que algo no les corra o les presente un error. Ustedes me dirán. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerden que la pueden hacer por el chat o abrir su micrófono. Bueno, si alguien no la ha corrido y quiere presentar también la pantalla, en caso de que estuviese corriendo los chunks, lo puede hacer. Si no, bueno, ya, varios aquí han sido alumnos míos, igual les coloco el correo. Si tienen alguna duda. Como les digo, esto se puede escalar a otro tipo, no tienen que ser datos hidrológicos necesariamente. Puede ser otro tipo de información que tienen. Si están haciendo ahora un momento, ahora PF, pueden escalar fácilmente todo esto, ya no a datos de nivel, sino por ejemplo a datos de precipitación y utilizar de igual forma. Bueno, entonces... Listo, profesor. Entonces, bueno, como nadie tiene preguntas, ya saben que le pueden escribir a su correo que está en el chat. Y pues nada, darle muchas gracias a usted por su tiempo. Estoy segura que la charla va a ser muy beneficiosa para todos. Listo. De Aneik, si me pueden también cuando ya esté procesada la grabación, me la pueden facilitar, les agradecería también. Claro, se la vamos a estar mandando apenas esté lista. Listo. Bueno, muchas gracias. Y también va a estar en nuestro canal de YouTube, como bueno. todas las charlas que hacemos en ANEIC. Bueno, perfecto. Entonces la puedo consultar ahí entonces. Muchas gracias.